En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde. Aquí encuentras luz para tu vida, abriendo puertas, borrando heridas. Iglesia Alcance Familiar. Familia, hoy te quiero hablar de un tema bien importante. ¿Alguien ha escuchado acerca del maná? Casi todos, ¿verdad? La mayoría de los que estamos aquí ya somos cristianos de hace tiempo. Y bueno, te quiero hablar de eso el día de hoy, del maná. ¿Qué es lo que era en aquel entonces? Y sobre todo, ¿de qué manera puede adaptarse al día de hoy en tu vida y en la mía? Ok, te voy a dar un poquito de contexto. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, estaba cautivo en Egipto, estaban siendo esclavos. Entonces sabemos que Moisés, manda Dios a Moisés para libertar al pueblo, ¿verdad? Y después de ciertas plagas y de ciertas situaciones que pasan, el pueblo de Israel es liberado de Egipto, sale hacia el desierto. Sabemos que llegan a un punto donde estaba el mar, ya no podían pasar, venía el faraón atrás con todo su ejército para matarlos, y Dios permite que sea abierto el mar y pasa el pueblo de Israel por el medio de las aguas. Dice que eran como muros, ¿verdad? Pasa, y cuando después de que pasan ellos, se cierra el mar y muere faraón y su ejército. Y entonces pues siguieron avanzando, siguieron caminando, y ahí es donde vamos a ir a Éxodo 16:4. Si tu Biblia tiene título, dice maná y codornices del cielo. Dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Cada día la gente podrá salir a recoger todo el alimento necesario para ese día. Con esto los pondré a prueba para ver si siguen o no mis instrucciones. El sexto día juntarán el alimento, y cuando preparen la comida habrá el doble de lo normal. Después de que saben de que son liberados, de que van en el desierto, pues obviamente tienen hambre, tienen la necesidad básica de cualquier ser humano como tú y como yo, de alimentarse, y Dios le da esta instrucción, esta indicación a Moisés. Le dice que debe de tomar la porción para un solo día. ¿Ok? ¿Está aquí claro? Ok, Éxodo 16:13. Dice: esa tarde llegó una cantidad enorme de codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana siguiente los alrededores del campamento estaban húmedos de rocío. Cuando el rocío se evaporó, la superficie del desierto quedó cubierta por copos de una sustancia hojaldrada y fina como escarcha. Los israelitas quedaron perplejos al ver eso y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Porque no tenían idea de lo que era. Entonces Moisés les dijo: este es el pan que el Señor les da para comer. Estas son las instrucciones del Señor. Cada grupo familiar juntará todo lo que necesite. Recojan 2 litros por cada persona en su carpa. Así que los israelitas hicieron lo que se les dijo. Algunos recogieron mucho, otros solo un poco, pero cuando lo midieron, cada uno tenía lo justo y necesario. A los que recogieron mucho nada les sobraba, y a los que recogieron solo un poco nada les faltaba. Cada familia tuvo justo lo que necesitaba. Entonces Moisés les dijo: no guarden nada para el día siguiente. Sin embargo, ya saben que siempre hay tercos en toda la historia, ¿verdad? Dice: sin embargo, algunos no hicieron caso y guardaron un poco hasta la mañana siguiente. Pero para entonces se había llenado de gusanos y apestado. Y Moisés se enojó mucho con ellos. Después de este incidente, cada familia recogía el alimento cada mañana conforme a su necesidad. Cuando el sol calentaba, los copos que no habían sido recogidos, los copos que no se habían recogido se derretían y desaparecían. El sexto día recogían el doble de lo habitual, es decir, 4 litros por persona en lugar de 2. Entonces todos los líderes de la comunidad se dirigieron a Moisés en busca de una explicación. Él les dijo: esto es lo que el Señor ha ordenado. Mañana se dará un día de descanso absoluto, un día sagrado de descanso reservado para el Señor.
así que ordenen o hiervan hoy todo lo que necesiten y guarden para mañana lo que les sobra. Ok, el maná era estas como hojuelas, como copos, con lo cual servía para hervirse o para hornearse y hacer como un pan, dice en una parte de la Biblia, que sabía como a miel, ok, como pan con miel, haz de cuenta. Pero la indicación de parte de Dios era que recogieran de lunes a viernes de domingo a jueves lo necesario, y el viernes recogieran una doble porción. ¿Por qué? Para que el sábado pudieran tener alimento. El sábado, recuerda que para los judíos es el Shabbat, entonces por eso es que recogieran una doble porción y lo guardaban. Éxodo 16:31 dice: los israelitas llamaron maná al alimento. Era blanco como la semilla de cilantro y tenía un gusto parecido a obleas con miel. ¿Ok? El pueblo de Israel entonces salió de Egipto, iba caminando, y en las mañanas, después de que ellos despertaban, aparecían estas hojuelas, estos copos, y era el maná. Era la bendición, el alimento que Dios les daba todos los días. Ese era su sustento. Con eso cubrían su necesidad básica de alimentación, misma necesidad que tenemos tú y yo, ¿verdad? Cualquier ser humano. Pero vemos que si ellos guardaban un poco de más, porque aquí es donde está el punto interesante del tema de hoy, ese maná, esa bendición, era alimento, pero ellos no podían más que tener lo que se iban a comer ese día. Entonces, si guardaban un poco de más, para el día siguiente, dice que les salían gusanos y que apestaban, o sea, se echaban a perder. Y aquí es donde quiero hacer énfasis, porque ¿por qué era tan importante que los israelitas no guardaran el maná? No guardaran provisión para el día siguiente. ¿Por qué solamente Dios les pide que recojan lo de ese día y no que almacenaran un poco para el día siguiente? Porque bueno, Dios les daba el alimento, pero a lo mejor ellos decían: no vaya a ser que mañana se lo olvide a Dios, ¿verdad? O que se quede dormido y en lugar de que nos lo mande a las 6 de la mañana, me lo mande a las 10 y yo tengo gastritis y empiezan a pegar las agruras temprano, ¿verdad? Entonces voy a guardarle más para tener provisión. ¿Por qué no lo permitió Dios? Yo creo, familia, que tenía que ver con en dónde ponían ellos su fe. Si ellos comenzaban a guardar y a atesorar ese alimento, su confianza en dónde iba a estar puesta, en esa provisión, en ese alimento, tal vez en esa bolsa, en ese, bueno, no había refrigeradores, ¿verdad? Pero en esa hielera, tal vez iba a estar ahí su fe, iba a estar ahí puesta. Ellos iban a estar tranquilos de que no se iban a quedar sin comer al día siguiente, porque el alimento que necesito para mí, para mis hijos y para mi esposa el día siguiente iba a estar ahí acumulado. Entonces su esperanza estaría puesta en algo físico, en algo tangible. Y creo yo, familia, que tú y yo vivimos de esa manera el día de hoy. Tú y yo basamos a veces nuestra fe, nuestra confianza en lo que tenemos, en lo palpable, ¿sí? En la cantidad que traigo yo de dinero en mi cartera, o que tengo a lo mejor en el banco, ¿verdad? O a lo mejor algunos basamos nuestra fe, nuestra confianza, pues en que podemos tener un techo, ¿verdad? Una propiedad, un vehículo, un negocio, un trabajo. Y sí, le decimos a Dios: ¿sabes qué? Yo confío en ti, tú eres mi proveedor. Pero yo te pregunto, ¿qué pasaría si nosotros a partir de hoy nos quedáramos sin nada, con las manos vacías? Gracias, hermano. Creo yo que como hijos de Dios, entonces, permítame, no nos restaría, familia, más que confiar en Dios, ¿verdad? Si tú mañana te quedas sin nada, absolutamente nada, ni siquiera tienes un bien para ir a empeñar, creo yo que entonces en esa posición tu fe la basarías completamente en Dios. Y eso estaría excelente, porque entonces realmente dependeríamos de Dios. Pero el tema no solo para ahí, familia. Que tú y yo tengamos algo el día de hoy, te reitero, nos dé esa seguridad,
Podrías decirme, bueno, no está mal. Y sí, porque efectivamente Dios no quiere que vivamos en escasez ni que tengamos carencia. Pero lo malo es que ponemos eso como ídolo. ¿Sí? ¿Qué es un ídolo? El ídolo ya sabemos que es una imagen, ¿verdad? Un mono, nosotros teníamos, bueno, no era un mono, pero era, en casa teníamos un San Judas Tadeo, ¿verdad? Otros tienen una Virgen de Guadalupe, y ese tipo de imágenes es a lo que se les llama ídolos. Pero un ídolo también es cualquier cosa que pones por encima de Dios. Por ejemplo, vamos a suponer que yo juego fútbol todos los domingos. Entonces no voy a la iglesia porque es más importante el fútbol para mí. Eso es un ídolo. Cualquier cosa que el fútbol. ¿Sí? O a lo mejor yo por mi necesidad busco un trabajo los domingos y dejo de venir a la iglesia, y a lo mejor decimos, bueno, esta iglesia ya la vamos a cerrar porque el pastor se tuvo que ir a chambear los domingos, ¿sí? Y entonces eso se convierte en mi ídolo, es más importante que Dios, ¿sí? Y si yo te digo, pero entiende que de ese trabajo yo voy a obtener un ingreso, y a mí lo que me interesa pues es ganarme una lana, ¿no? Entonces esa lana, ese dinero, pues es lo que pongo por encima de Dios, y eso es un ídolo, familia. Cualquier cosa que yo ponga por encima de Dios o que le dé más importancia que a Dios. Y cuando yo acumulo bienes, dinero y ese tipo de cosas que creo yo que me dan paz, es porque lo estoy poniendo en un nivel más alto que Dios. O sea, no sé si me explico, tu fe o mi fe puede estar basada más en lo que tenga yo que en el propio Dios, que es el que creó los cielos, el universo, que envía esta lluvia, ¿sí? Que creó todo lo que tenemos y lo que podemos ver. Y ahí está el error, que lo convertimos en un ídolo. Pero entonces la realidad, familia, es que si lo hacemos así, lo más importante en mi vida no debería de ser el maná, sino quién envía el maná. ¿Me explico? Yo no debería de atesorar el maná, ese alimento, sino atesorar, por ejemplo, en mi caso, yo digo amor para quien envía el maná. El maná no es lo primordial, es decir, la bendición que llega a nosotros tangible y palpable. Yo sé que hay bendiciones espirituales, ¿verdad? Sé que hay dones que Dios nos da, pero yo me estoy refiriendo un poquito específicamente a lo material, al sustento, porque eso representaba el maná. Pero el maná no es lo primordial, familia, es solo un medio que Dios nos da. ¿Sí? Por ejemplo, yo en mi trabajo pues siempre ha sido, bueno, no siempre, en los últimos años ha sido una situación complicada. Sí, y a mí un día me dijo mi pastor, es que tú no te preocupes por tu trabajo, el que siempre te ha provisto es Dios, ese es un medio. El trabajo o tu negocio, lo que sea, es un medio que Dios pone, y si no pone Dios ese, bueno, pondrá otro. Pero realmente, ¿quién es el que provee? En mi caso, es Dios el que provee. Amén. Pero en este mundo estamos acostumbrados a amar más al maná que al que envía o al que crea el maná. Y te reitero, Dios no quiere que vivamos debajo de un puente o que nos volvamos indigentes a partir del día de mañana. No quiere que vivamos en escasez. Yo te lo dije hace un par de semanas. Dios es el dueño del oro y de la plata, dice en la Biblia. ¿Tú crees que Él no quiere que disfrutemos también de eso? Claro que sí. A Dios le gusta que estemos felices, nada más que no sea nuestro principal interés. Lo que quiere es que confiemos nada más en Él, porque tenemos un Dios celoso, dice la Biblia. Entonces debemos de entender que Dios es suficiente. Dios es suficiente. No sé el día de mañana cómo va a terminar la situación de este país. La economía se está complicando cada vez más. Te lo digo por mi propia experiencia, porque yo trabajo en una empresa desde hace 14 años y ha venido todo a pique. Y bueno, si le sumamos el tema de la guerra, de lo que se está generando por allá, realmente ni tú ni yo tenemos ninguna certeza en ese aspecto. La certeza que sí tengo proviene de Dios, que soy hijo de Dios y que Dios me va a proveer. Amén. Pero lo que no quiere Dios es que nos distraigamos afanándonos en eso que pudiéramos acumular. Dios quiere que no nos distraigamos, que no pongamos nuestra confianza en esos bienes, que tu mirada y la mía esté puesta en Dios, porque todo eso además se va a acabar, según lo dice la Biblia. Si tú lees Mateo 6, 19 al 21, dice tesoros en el cielo, si tu Biblia tiene título. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Amén. La palabra de hoy tiene que ver con no te afanes. Eso es lo que te dice Dios. No te preocupes por el mañana. Descansa en mí. Y es bien complicado, familia. Yo tengo 2 hijas pequeñitas. Y que Dios me diga, no te afanes. Yo además soy una persona impaciente y que siempre ando buscando cómo solucionar todo, ¿verdad? Y por supuesto que me preocupa su futuro, ¿verdad? Pero, y que Dios me diga, no te afanes, no te preocupes, ellas son mis hijas. ¿Es difícil? Sí, por supuesto que es difícil, y te lo digo yo como pastor, porque además sí soy un pastor, pero no soy perfecto, también lucho con ciertas situaciones todo el tiempo, ¿verdad? Y las mismas que tú, los mismos temas que traes tú y las mismas complicaciones que traes tú, las tengo yo, pero Dios te está diciendo a ti y a mí el día de hoy eso, no te preocupes, descansa, eres mi hijo, ¿no? ¿Aquí quién es hijo de Dios? Bueno, Dios te dice, no te preocupes. Yo te voy a sustentar como sustenté a mi pueblo en el desierto. No busques lo terrenal. Y en base a lo que acabamos de leer, dice, mejoras tesoros en el cielo. ¿Cómo voy a hacer tesoros en el cielo, pastor? O sea, ¿qué cuenta transfiero? ¿Cuál es la cuenta celestial? ¿O tengo que ir a abrir una cuenta en el banco del cielo? Ya tienes abierta una cuenta. Pero el número de cuenta es Jesucristo. Dice Juan 6, a partir del 48, dice, sí, yo soy el pan de vida. Estas son palabras de Jesús que estaba hablando. Dice, sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Entonces, ese maná, ¿sí?, que estaba representado por el alimento físico, ahora está representado por Jesús. ¿Cómo que si como de Jesús o de ese maná ya nunca voy a tener hambre? Ya nunca voy a morir. Sí, porque recuerda que hay una vida después de esta vida que Dios ya pagó por nosotros y nosotros vamos a ir al cielo. Amén. Ese maná, familia, que ahora tú y yo recibimos, se llama Jesucristo. Él es el maná, el base a lo que dice aquí, el pan de vida. Él está haciendo la comparación, ese pan que ellos comían en el desierto, ahora yo vengo a representar ese pan. Eso es lo que dice Jesús. Con él ya nunca vas a tener hambre. Ya no necesitas preocuparte por el mañana. Entonces, ¿por qué debo de preocuparme? Por seguir sus pasos, su ejemplo, por hacer tesoros en el cielo. Y no te preocupes, familia, no te va a faltar nada. Éxodo 16:35 dice, y los israelitas comieron maná durante 40 años, hasta que llegaron a la tierra donde se establecerían. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Durante 40 años no les faltó el alimento, familia. ¿Tú crees que a ti te va a faltar el alimento? La verdad, yo no. ¿Crees que Dios nos va a desamparar? Yo no, y te lo digo porque estamos oyendo acerca de muchas cosas que dice el Apocalipsis, de conflictos, de guerras, de hambrunas, de virus. Hace 5 años cómo estábamos con el COVID, ¿no? Entonces estamos viendo cosas que yo creo que Jesús viene pronto. Entonces no nos preocupemos por este mundo, familia, pero sí preocúpate, vuelvo a lo mismo, por hacer crecer tu cuenta del banco celestial. Porque ese sí la vas a usar en el cielo, en la eternidad. Te voy a decir qué hacer para multiplicar tus finanzas celestiales. Una de las cosas más importantes es el último mensaje que nos dejó Jesús antes de ascender al cielo. No sé si recuerdas acerca de qué se refería. De ir y hacer discípulos. Ir y compartir acerca del reino de los cielos. ¿Cuántas almas llevas depositadas en esa cuenta bancaria del cielo? Y a lo mejor tú dices, no, esa es chamba del pastor, que el pastor busca ovejas para que se llene la iglesia, ¿no? Y malos días de lluvia, que no se llenó mucho. No, familia, ese es trabajo tuyo también y mío también. ¿Qué más, pastor? ¿Cómo invierto en ese banco? Y no es broma, familia, a veces vas a tener que sacar dinero de tu cuenta bancaria
terrenal para invertir en tu cuenta bancaria celestial. Mateo 25:31. Te voy a decir cómo vas a hacer tesoros en el cielo. Una parte se llama el juicio de las naciones. Mateo 25:31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y escucha, dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirán también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Dice, entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. Ahí está representada una parte de esa cuenta bancaria celestial a la que tienes que depositar. Y si tú te fijas en qué coincide todo esto, coincide en que es gente con necesidad. ¿Estamos de acuerdo o no? Todos esos que dices, que tuvieron hambre, que tuvieron sed, que estuvieron enfermos, que estuvieron en la cárcel, es gente con necesidad. ¿Sí te acuerdas cuál era el principal ministerio de Jesús mientras estuvo en la tierra? ¿Qué hacía Jesús? ¿Alimentaba a la gente? ¿Los sanaba? ¿Les sacaba a los demonios? Eso era lo que hacía. ¿Qué hizo en la cruz? Morir por ti, por mí, porque tú y yo éramos gente con necesidad de librar una condena. El pecado es la paga de la muerte, dice en la Biblia. Esa era tu condena y la mía, tu sentencia y la mía, y Él pagó por ella. Entonces, ¿me estás entendiendo lo que te estoy diciendo acerca de cómo hacer? El ejemplo lo dejó Jesús. ¿Qué hacer para hacer tesoros en la tierra? Eso es el ejemplo. ¿Y cómo lo voy a hacer, pastor? Pues a veces te vas a tener que poner la del mueble a familia. ¿Cuánto vas a sacar de tu cuenta bancaria para que vayamos a ayudar a la gente? Porque no es todo chamba del pastor, te lo reitero. Todos tenemos que entrarle. Yo tengo años de entrarle. ¿Cuánto vamos a poner para llevarle un taco a la gente que necesita, que tiene hambre? Una cobija a los que están en el hospital. ¿Sabes que hace 3 semanas fuimos al hospital a llevar comida, a llevar cobijas, aguas? Lo que se necesita es dinero en nuestras cuentas bancarias para apoyar al ministerio. No me malentiendas. No estoy hablando de cambiarle el coche al pastor. A mí ya Dios me lo cambió. Él es bueno y misericordioso. No te estoy hablando que me tienes que aportar a mí. Al contrario, yo te aporto a ti. Yo vengo a este lugar a servir, a ver qué puedo hacer por ti, de qué manera puedo ayudarte. Yo y mi familia. Para eso Dios nos puso y nos sembró en este lugar. Pero te estoy hablando de ir con los perdidos, con los necesitados. Y no siempre hablando de dinero.
¿Sí? Porque créeme que esas personas que fuimos a ver al hospital, muchos ya tenían un pan en la mano, porque van a otras iglesias, qué bueno, gracias a Dios. Pero muchos de ellos ya tenían un pan en la mano, otros ya tenían una cobija, a otros se las dimos. Y te pongo ese ejemplo porque pues, es de hace poco, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo que necesita la gente? Que oremos por ellos. Nosotros vamos, le regalamos un pan y les decimos, ¿quieres que ore por tu familiar? Por supuesto. Y eso es lo que necesita la gente, que le compartamos. O sea, no todo tiene que ver con el dinero. Te lo estoy expresando de esa manera porque el maná era el sustento, te reitero, físico y tangible. ¿Ok? Pero no es precisamente el dinero, y te reitero, no es para mí. Pero sí tenemos que ayudar a la gente, sí tenemos que invertir en el reino de los cielos. ¿Sabes por qué solo vamos al hospital de vez en cuando? Porque no hay muchos recursos, familia. A mí me encantaría, hace muchos años, antes de ser cristianos aún, nosotros, mi papá y bueno, nosotros la familia teníamos una muy buena situación económica. Entonces yo me acuerdo que algunas veces vivíamos en México e íbamos en diciembre a un orfanato que está en Coyoacán. Y mi papá se vestía de Santa Claus y les llevábamos zapatos a los niños. Y más que los zapatos, los niños eran felices porque eran niños chiquititos y te abrazaban y tenían esa necesidad de convivir con alguien, no sé si me explico, que era mucho más importante que un zapato. Pero ¿por qué no lo hacemos en esta iglesia? Porque no hay recursos. Y bueno, lo mismo, no son para mí, pero a veces tenemos que, te estaba diciendo, hacer una transferencia de nuestra cuenta terrenal a nuestra cuenta espiritual. Queremos también ir a un asilo, no hemos podido cuadrar, pero tú sabes qué te pide un viejito. ¿Tú crees que un viejito necesita un yate? O que lo mandes a Cancún, o necesita que le des una casa, un coche. No, ellos piden tiempo. Y lo puedes ver con gente que te rodea de la tercera edad, gente grande, gente mayor, que lo que quiere es platicar. Yo me acuerdo que cuando iba con los abuelitos de mi esposa, así ya fallecieron hace algunos años, y su abuelito se llamaba Luis, y yo lo quería mucho, lo apreciaba mucho, y él lo único que quería era platicar, y siempre me platicaba las mismas historias, porque así son los viejitos. Pero ¿sabes qué? Es dedicarles tiempo. Así, de esa manera, se les dedica amor. Nos encantaría hacer más en esta iglesia, pero vuelvo a lo mismo, los recursos que tenemos son limitados, desafortunadamente. Y fíjate que podríamos decir a veces, y yo sé que aquí no hay corazones duros, pero yo qué culpa tengo. Si una persona se volvió indigente, es porque así lo quiso, ¿no? ¿Para qué se droga? ¿Para qué se alcoholiza? Fíjate en lo que incluye Dios en este versículo. Mateo 25, 26 dice: estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿En la cárcel? ¿Por qué tendría que incluir Dios en este versículo la cárcel? ¿Qué representa la cárcel? Los delincuentes, ¿no? La gente mala, la escoria de la sociedad. ¿Para qué se metieron en eso? ¿Para qué se pusieron a delinquir? ¿Por qué incluye Dios a los presos? ¿Sabes por qué lo incluye? Justamente para ponernos el ejemplo de no juzgar. Para que no digamos, ese se lo ganó. Nos está poniendo el ejemplo de que aunque se lo ganaron, no importa. Hay que ayudar a la gente. Nosotros fuimos más de 5 años a la cárcel, íbamos al reclusorio Oriente todas las semanas y a la penitenciaría de Santa Marta a ayudar a la gente. Es que eran delincuentes, sí, pero también son almas, y muchos de ellos se han salvado y han sido alcanzados. Y no fue que hasta que llegaron a la cárcel que Dios los alcanzó, porque habemos muy tercos y muy necios, ¿sí? Que si Dios no nos da una arrastrada buena, no lo volteas a ver. La verdad. Si no es por las malas, no llegas. Yo llegué a los pies por las manos, a los pies de Dios por las manos. Mi esposa no. Mi esposa, pues ella es un pan de dulce, ¿verdad? Ella, ¿sabes cómo Dios la trajo? Porque Dios tiene sus maneras, con puro amor.
o que mi esposa es puro amor. A mí no, a mí me trajo de los pelos, y no creas que una vez, varias veces, pero si estoy aquí es por situaciones que tuve que pasar muy complicadas en mi vida. Pero vuelvo a lo mismo, familia. No juzguemos a la gente, ayudémosles. Hay que ayudar a la gente, eso es lo que hacía Jesucristo, eso es el ejemplo que nos deja. Y te reitero, no es solo de manera económica, es nuestro esfuerzo, nuestro tiempo. Justamente hay gente a tu alrededor el día de hoy que te puedo asegurar que solo necesita que los escuches. Nosotros como pastores vivimos eso constantemente. La gente quiere que los escuchemos. Personas como tú, parte de esta iglesia, que piden consejería, lo que quieren es ser escuchados, recibir un consejo. A algunos no les gustan los consejos. Lo que nosotros aconsejamos es en base a lo que dice la Biblia. Así que si tú dices, ay pastor, pero es que Dios sabe que estoy luchando y por eso en lugar de tener 3 novias ya nomás tengo 2. No, no es así. Aquí al pecado lo llamamos pecado. Familia, yo estoy seguro de que hay gente en tu entorno, alrededor de ti, que necesita de tu ayuda y que Dios los ha puesto ahí por un motivo. Pero a veces nos hacemos de la vista gorda. No es casualidad. Vecinos, familiares tuyos, gente que conoces en el trabajo o en la iglesia, está esperando que los voltees a ver. Tenemos que ayudar a la gente, familia. Esta prédica es para sensibilizarnos un poquito. Y sí, a veces hay que gastarle económicamente hablando y a veces hay que gastarle en tiempo y esfuerzo, te reitero. Pero vamos a invertir. ¿Alguien de aquí ha sido alguna vez inversionista? ¿No? Bueno, pues Dios nos está invitando a que invertamos en el reino de los cielos. Dice que hagamos tesoros en el cielo. Hoy quiere el Señor que te conviertas en un inversionista, pero no de cualquier banco, no de la bolsa de valores. Invertir en la mejor entidad que podemos encontrar para invertir fuera de este mundo. El tema de hoy, familia, sí es para concientizarnos un poco, sí es para que agarremos la onda. La realidad es que somos tan bendecidos que el poder bendecir a los demás. Ahora a lo mejor me dices, pastor, es que yo no puedo porque estoy trabajando. Bueno, yo lo dije la vez pasada que fuimos al hospital. Bueno, hay un dicho que dice que si no pueden ir tus pasos, que vayan tus pesos, ¿verdad? A lo mejor me dicen, yo no puedo, tengo chamba, pero puedo poner una lana y la vamos a llevar, no creas que la va a gastar el pastor en tacos. No es así. Oye, es que yo sí tengo tiempo y sí puedo, pero no tengo dinero. Bueno, entonces lo hacemos al revés. Tú puedes ir, tú puedes acompañarnos. Y si tienes gente que quieras, con la que podamos hablar, pues también para eso estamos para servirles. A eso venimos, familia. A eso estamos mi esposa y yo en este lugar, en esta posición. Nosotros ofrecemos ayuda. Entonces no lo hace usted por negocio, pastor. No, créeme que no lo hago por negocio. Con trabajos pagamos la renta a veces. Desde que llegamos aquí hace más de 3 años, pagamos la renta de este lugar, ya sea de mi sueldo, ¿sí? O no. Pero Dios siempre nos provee. Nosotros venimos a este lugar no a ver qué sacamos, sino a ver qué damos. ¿Por qué, pastor? Porque usted es muy bueno y muy santo. No, porque Dios me puso en este lugar. Yo ahorita mejor estaré en mi casa con este clima, con un chocolatito caliente, una conchita y descansando, ¿verdad? Pero Dios me puso aquí para trabajar y yo lo hago con todo gusto, por amor y por gratitud. Amén. No es un juicio, no estoy enviando juicio en este lugar, simplemente estoy diciendo, vamos a hacer algo más. Hay iglesias que se catalogan, y yo respeto todas las iglesias, pero hay iglesias que se caracterizan porque no se mueven. Están ahí paradas, están estáticas. O sea, no van allá. Nuestra misión allá atrás dice 100% adentro y 100% afuera. ¿Por qué es esta nuestra misión? Porque son dos cosas. Una, así como nos comportamos en la iglesia, tendríamos que comportarnos afuera. Si yo aquí no me robo un peso, allá afuera tampoco. Si yo aquí no le miento a la mamá de nadie, allá afuera tampoco. Y le puedes preguntar a mi esposa o a mis amigos o a mi mamá,
cómo es mi comportamiento. Y claro que tengo un carácter complicado, pero así como me comporto aquí, yo me comporto en la calle y en mi casa. No soy perfecto, pero lo aplico adentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Y otro punto es 100% adentro y 100% afuera, así como debemos de ayudarnos aquí adentro porque somos familia. ¿Alguien se considera parte de esta familia? Amén. Parte de esta iglesia. Entonces, así como nos ayudamos como familia, pues tenemos que ayudar a los de afuera, aunque nos caigan gordos. ¿A ti te cae gordo tu prójimo? A mí sí. Muchos de ellos. Hasta luego algunos que salen, no veo alguna película, dice mi esposa, vamos a ver la película con Brad Pitt. No, a mí ese chaco me cae bonito. Así soy yo, pero trato de amar a la gente. Es bien complicado amar a la gente, muy complicado. La gente es informal, es imperfecta, les das una mano, se toman el pie, se van hablando mal de la iglesia. Pero como diría Cristina Pacheco, aquí nos tocó vivir. No, familia, la verdad es que lo hacemos y lo hacemos con gusto. Y es por amor, y a mí me encantaría que tú sintieras eso mismo. Que tú dijeras, vamos a esforzarnos. Y no te estoy diciendo que des todo lo que tienes. Te decía hace unas semanas que hablé acerca de los diezmos y demás. Así que efectivamente en la iglesia, después de Jesucristo, la gente no daba el 10%, daba todo. El 100%, no te estoy diciendo que des todo, no. Pero si Dios nos bendice, podemos bendecir con un poquito. Así que te lo pongo en tus manos para que te lo lleves de tarea. Amén. Y para la próxima que vayamos al hospital, que se sumen más. Y de verdad que tenemos varios proyectos. Héctor nos ha estado ayudando para ver si podemos conseguir algunas donaciones, a ver si podemos conseguir algún tipo de patrocinio. O a ver qué más podemos hacer. ¿Por qué? Para hacer una iglesia activa, para ir por la gente. Pero hay cosas bien sencillas, familia. Cuando solicitamos que vamos a ir al mercadito de San Alfonso a repartir volantes, llega el pastor, su esposa, sus hijas, su mamá, porque pues paso por mi mamá, ¿verdad? Y bueno, el último creo que llegó y dejó mala cara. No, dice, es que da pena repartir volantes, sí, pero ¿qué importa? Es para Dios. ¿No te encantaría que más gente viniera aquí y conociera de Dios? Y fuera alcanzada, y fuera salvada y no se fuera al infierno, ¿no? Entonces, esa es la intención, familia. Entonces, ponte sobre tus pies, por favor, familia. Yo te quiero pedir que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por el privilegio de que Dios nos hable. En este lugar el amor se expande, la fe florece, nadie se esconde.